código de Tejedor, el código de Villegas, Ugarriza y García y el de 1886 previeron 4 tipos de penas privativas de libertad, las que en orden de gravedad eran el presidio, la penitenciaría, la prisión y el arresto. La pena de presidio era la más severa. Tejedor, en sus notas, le asignaba un carácter esencialmente de pura prevención general y la vinculaba con la idea justamente de una progresiva y futura sustitución de la pena de muerte. ¿Qué es lo que caracterizaba a la pena de presidio? Básicamente, la obligación de efectuar trabajos forzados, trabajos duros y penosos fuera del establecimiento, obviamente en beneficio público. En segundo lugar, la falta de remuneración por esos trabajos. En tercer lugar, la ejecución con cadena al pie pendiente de la cintura o unida a otro pena. Y también presentaba algunas características comunes con la pena de penitenciaria, como son la reclusión solitaria del interno en el aniversario del crimen y la accesoria de inhabilitación, interdicción y vigilancia de autoridad frente a una condena a presidio. A diferencia del presidio, la pena de penitenciaria aparece como una pena privativa de libertad que está dotada esencialmente de atributos reformadores. En Tejedor, con transcripción de la doctrina francesa, en particular del texto de Chabot, se encuentra una extensa fundamentación del régimen penitenciario sobre la base de la separación y del trabajo. El trabajo en la pena de penitenciaria, a diferencia del presidio, es rentado y siempre dentro del establecimiento. Aparece allí la idea de un trabajo rehabilitador, en lo cual indudablemente los talleres que se debían establecer a los efectos del cumplimiento de esa pena eran esenciales para su viabilidad. Como pena de menor entidad, se establecían la pena de prisión y de arresto. Me estoy refiriendo a estos primeros proyectos, a estos primeros textos, ¿no? La pena de prisión aparece como la sustitutiva más leve de la pena de penitenciaria y se caracterizaba por no tener modalidades vejatorias ni accesorias, ni tampoco fijaban reglas de trabajo y remuneración, ni tampoco la reclusión solitaria en el aniversario del crimen. Finalmente, el arresto se caracterizaba por su menor duración y la posibilidad de su cumplimiento en lugares que no fueran, obviamente, penitenciarias, como por ejemplo en los propios destacamentos policiales, e incluso en forma domiciliaria para los casos de mujeres honestas o personas ancianas o valetudinarias. Si esto es claro en Tejedor, a partir del proyecto de 1891 ya comienza este proceso de simplificación, desapareciendo de la enumeración de penas privativas de libertad la prisión y el arresto, y previéndose únicamente las penas de presidio y de penitenciaria. En el proyecto de 1891, el presidio debía ejecutarse en territorios especiales, lejos de lugares poblados, y se caracterizaba por esta idea de trabajo forzoso y la reclusión celular nocturna. Para la penitenciaria, en cambio, el régimen es de trabajo rentado, instrucción y reclusión celular en establecimientos distintos a los presidios. Llegamos así al proyecto de 1906, que va a mantener la pena de presidio, pero unifica las penas de penitenciaria y prisión en una única pena, que es justamente que la denomina prisión, y establece la detención, pero únicamente limitándola
para delincuentes políticos o funcionarios públicos en sistemas o regímenes que no tenían ni siquiera vinculación con lo que hoy conocemos como parte del régimen penitenciario, es decir, la idea de trabajo, la idea de educación. Lo interesante del proyecto de 1906 es esta unificación de las penas privativas de libertad en estas dos especies centrales, es decir, la pena de presidio como la sanción más grave, con todas estas notas que hemos dicho recién, fundamentalmente esta idea de trabajo forzado, y por otro lado, la pena de prisión que se unificaba con la pena de penitenciaria, que era la que aparecía con la idea de una sanción esencialmente resocializadora con fines rehabilitadores. Este proceso de simplificación va a culminar en el proyecto Moreno de 1917, en donde se sustituye el presidio por la pena de reclusión y se mantiene la prisión. Es importante porque esta última referencia, porque en el proyecto Moreno de 1917 se van a hacer una serie de innovaciones derivadas de una encuesta que había hecho el propio Rodolfo Moreno con distintos magistrados y profesores universitarios cuando comenzó el proceso de gestación de nuestro código vigente. Recuerden ustedes que el proyecto Moreno tomó como base el proyecto del año 1906, es decir, este proyecto que recién mencionamos, que establecía como penas privativas de libertad la pena de presidio y prisión. Pero en las encuestas recibidas o en la respuesta a las encuestas formuladas, Moreno va a realizar una serie de cambios en el proyecto de 1906 con relación a la pena privativa de libertad, de los cuales dos nos parecen muy importantes. En primer lugar, a propuesta del profesor González Roura, la supresión de los trabajos forzados por un trabajo obligatorio para ambas especies de pena. Es decir, reclusión y prisión tenían únicamente trabajo obligatorio y desaparece esta idea o esta nota de trabajos forzados, de trabajos duros y penosos que se realizaban al externo del establecimiento carcelario y que evidentemente aparecían como, o que era lo que le daba la mayor gravosidad a la pena de presidio. Bueno, justamente haciéndose eco de la propuesta del profesor González Roura, Moreno va a introducir esta modificación. Y en segundo lugar, y en esto por una propuesta también de los doctores González Roura y del fiscal Eduardo Coll, que también era catedrático de Derecho Penal y además había tenido gran injerencia en el tema de los menores, la necesidad de separar el cumplimiento de las condenas de las mujeres y de los menores, las que debían realizarse en establecimientos diferentes. Esto es importante porque va a dar también origen, va a encontrarse en la génesis de los textos propuestos por Moreno y que van a ser los textos que se van a sancionar en 1922 en los artículos originales de los artículos 8, 9 y siguientes del Código Penal. Allí está entonces la génesis de ese subsistema normativo. Es decir, en el proyecto de 1906, con las modificaciones que Moreno le hace, entre ellas la sustitución de la pena de presidio por reclusión y con las enmiendas también que le hace a partir de estas propuestas de González Roura y de Coll. Como puede verse, este proceso es un proceso sumamente interesante, pero tiene otra particularidad también que es importante tener en cuenta. ¿Por qué ha habido un proceso de simplificación de las penas privativas de libertad que originariamente se proponía? Recuérdese, Tejedor hablaba de presidio, de penitenciaría, de prisión y de arresto. ¿Por qué ocurre esto? Hay una razón práctica por la cual ocurre esto. Y esta razón práctica es ni más ni menos que
la falta de establecimientos carcelarios destinados a esa situación. Téngase en cuenta que, por un lado, encontramos en el ámbito que hoy conocemos como federal la penitenciaría nacional, que indudablemente sí significó una evolución en cuanto al lugar de ejecución de la pena privativa de libertad. Pero las provincias no tenían mayormente un sistema penitenciario de carácter formal, aceitado, que permitiese esta distinción propia del cumplimiento de las diferentes especies de pena. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que en la práctica todos cumplieran la pena en un mismo lugar y que prácticamente no hubiesen tampoco diferencias. Esto hizo que se fuese tomando conciencia de la necesidad de justamente simplificar este régimen de sanciones. Piénsese que las provincias eran verdaderos situaciones en donde los estados provinciales muchas veces no tenían muchos recursos, la gran mayoría de veces, y que los establecimientos en donde se cumplían la pena eran establecimientos altamente precarios, salvo el caso de los penales que se fueron creando durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en provincia de Córdoba, como la penitenciaria provincial, algunos penales como también se van a crear en la provincia de Buenos Aires. En general, las otras provincias tenían un marcado déficit vinculado con la pena privativa de libertad y los lugares de ejecución. Esto ha hecho que, indudablemente, en la práctica resultara muy difícil establecer justamente instituciones especializadas para que se cumpliese cada una de estas especies de pena. Eso por un lado es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta que mayormente todos estos proyectos y estos textos del Código Penal eran conscientes de algo: la necesidad de una ley especial que regulase la pena privativa de libertad. Es decir, no era posible o no era lo más conveniente regular todo el tema de las penas privativas de la libertad en código, porque obviamente había un sinnúmero de situaciones que exigían un estatuto específico, un estatuto jurídico diferenciado, un estatuto especializado. Y esos eran ni más ni menos que las leyes de ejecución. Entonces, es lógico que estas disposiciones del código que yo estoy mencionando tuviesen muy pocas alusiones en relación a las penas privativas de libertad. Básicamente, sus denominaciones, básicamente las características esenciales de cada uno de ellos y la extensión que podían tener, pero siempre dejando a una legislación especial que debía establecerse para que se regulara en forma orgánica todo lo relativo a la pena privativa de libertad. Fundamentalmente, un régimen penitenciario, porque, y en eso todos los autores, incluso los proyectistas del año 1891 o el proyectista de 1906, eran conscientes que en otros países ya estaba produciéndose un desarrollo importante y significativo de la pena privativa de libertad. Y había una especialización en relación a lo penitenciario que ameritaba un dictado de una ley especial. Entonces, estos son los factores que van a llevar o que pueden permitir explicarnos por qué también hay un proceso de simplificación de estas penas privativas de libertad que se preveían en los distintos códigos y proyectos del Código Penal. Ahora, es importante detenernos un instante en el tema de la extensión de las penas privativas de libertad, porque justamente este es el tema que a nosotros nos está convocando. Es decir, nosotros tenemos como tema de este seminario la prisión perpetua. ¿De dónde surge? ¿De dónde viene esto? ¿Siempre fue así? ¿Existió en estas características? ¿Cuáles fueron las características de esta evolución? Bueno, en un primer momento, especialmente teniendo en cuenta los textos de Tejedor, los textos de Ugarriza, Villegas y García,
y el Código Penal de 1886, es decir, el primer Código Penal para todo el país, el primer Código Penal argentino, es posible distinguir dos categorías de penas privativas de libertad en cuanto a la duración. O sea, dos categorías en cuanto a la duración. Por una parte, las penas indeterminadas y por otro, las penas temporales. Tejedor, por ejemplo, si bien en su artículo 99 del segunda numeración del Código Tejedor adoptado por la provincia de Buenos Aires, decía expresamente que la pena de presidio no puede imponerse por toda la vida, con lo cual daría la sensación de que en Tejedor esta posibilidad de penas perpetuas no existe. A renglón seguido, admite que la pena de presidio puede ser por tiempo determinado o indeterminado. Con lo cual, en la práctica, la posibilidad de una pena de esta especie en perpetuidad terminaba por admitirse. Y esto es interesante porque en la muy erudita nota a este artículo, Tejedor plantea el término en función de la perpetuidad, en función de perpetuidad, y describe distintas tendencias en el derecho comparado de la época, el Código de Baviera, el Código francés, etc. Lo interesante en Tejedor era que, si bien reconocía una gran objeción a la perpetuidad, que es concretamente esta idea de que es un obstáculo insuperable para la idea de corrección del culpable, terminaba por admitirla en función de lo que denominaba algunos remedios que pueden darse. Por un lado, su aplicación restrictiva por parte de los tribunales y por parte del legislador. Por parte de los tribunales, en la medida en que el legislador lo aplicara o la previera de forma reducida para los criminales más graves, para las formas de criminalidad más significativos, más relevantes. Y en segundo lugar, otro de los remedios que él veía es que la pena privativa de libertad, concretamente el presidio indeterminado, podría aplicarse sin problema para aquellos criminales cuya regeneración no se espera fácilmente. Además de ello, Tejedor admitía una posibilidad, es decir, una suerte de válvula de escape. Y esta válvula de escape estaba en el segundo párrafo del mismo artículo 99 y decía así: la condenación por tiempo indeterminado se refiere al presidio por tiempo indeterminado y a la penitenciaría por tiempo indeterminado, deja al condenado la esperanza de merecer su libertad dando pruebas de la reforma positiva, especialmente si durante 8 años continuos muestra una aplicación notable al trabajo, no incurre en castigo por actos de maldad o desobediencia o da cualquier otra señal irrecusable de corrección. En estos casos podrá obtener su gracia después de 15 años de pena. Adviértase aquí esta válvula de escape que es la gracia, el instituto de la gracia, que luego va a ser en la evolución legislativa que veremos a posteriori sustituido por la idea de libertad condicional, con una serie de requisitos distintos o con una serie de connotaciones jurídicas que la hacen diferenciar del derecho de gracia. Lo cierto es que en Tejedor la posibilidad de las penas existencialmente perpetuas, si bien eran viables, siempre estaba este resguardo del artículo 99, segundo párrafo, que admitía la posibilidad de gracia. Y esta misma caracterización se hace con respecto de la pena de penitenciaría, la cual puede ser en Tejedor determinada o indeterminada. Pero en ambos casos está la posibilidad de la gracia. Siempre está esta idea y posibilidad de solicitar la gracia por parte de los internos. ¿Qué penas, qué delitos, perdón, tenían este tipo de penas? Y sin duda las formas de criminalidad más graves. En Tejedor, por ejemplo,
estaba culminada con esta sanción, la, la pena de a los homicidios cometidos en las personas de ascendientes, descendientes en línea recta, distintos del padre, porque el parricidio tenía pena de muerte, la muerte del hermano, la muerte del padre y de la madre o hijo adoptivo y la muerte del cónyuge. Todas estas hipótesis de homicidios que hoy nosotros vinculamos con los homicidios calificados por el vínculo, en el Código Tejedor aparecían con esta pena de presidio indeterminado, de presidio por tiempo indeterminado. En cambio, los llamados asesinatos, es decir, los que hoy llamamos homicidio calificado por alevosía, por precio, etcétera, tenían directamente pena de muerte. Lo mismo que ocurría con el parricidio. Con el primer Código Penal argentino, el Código de 1886, tampoco va a haber una pena de presidio o penitenciaria perpetua, sino que, al igual que el Tejedor, solo establecía estas penas en forma siempre indeterminada para los delitos más graves, con posibilidad de solicitar la gracia, pasado los 15 años después de la condena, y en tanto el penado hubiera dado pruebas de reforma posible. Cabe señalar aquí que la pena de presidio indeterminado se preveía como una pena alternativa a la pena de muerte en los casos de homicidios calificados por el vínculo o en las hipótesis de homicidios calificados por precio, alevosía, veneno o descarrilamiento, siempre que medieran circunstancias atenuantes. Es decir, aparecía aquí como una sanción alternativa, alternativa a la pena de muerte. Estamos hablando de presidio por tiempo indeterminado. El proyecto de 1891 consagra en nuestro tema una novedad interesante. A diferencia de los documentos anteriores que preveían, como he dicho, como sanción más grave el presidio y la penitenciaria indeterminadas, este proyecto introduce la pena de presidio perpetuo. La pena de presidio perpetuo. Aquí aparece por primera vez esta idea de perpetuidad ya legislada en forma concreta, es decir, hasta ahora estamos hablando de penas indeterminadas, que obviamente es un concepto que podía en algunos casos llevar a una pena existencialmente perpetua en la medida en que no fuese procedente la gracia. En esos casos podría llevar a esa situación. Pero aquí aparece esta idea ya de presidio perpetuo, el concepto de presidio perpetuo. Y en la exposición de motivos del proyecto de 1891, los autores señalaban dos aspectos relevantes con relación a esta modificación, es decir, haber cambiado la denominación de presidio indeterminado por presidio perpetuo. Por una parte, sostenían los proyectistas que la pena de presidio indeterminado, tal como viene regulada en los precedentes, recuérdese la idea de gracia, no llena las condiciones de una pena inmediatamente inferior a la de muerte. Entonces, aquí aparece bien clara esta idea de que el presidio era una pena que venía en su escala inmediatamente después de la pena de muerte, y esta idea de utilizar las penas privativas de libertad en cierta medida como sustitución a las penas corporales, que era lo que estaba íncito en la reforma de la Constitución de 1853 en el sentido de una racionalidad punitiva. Entonces, lo que decían los proyectistas del año 1891 era concretamente, con esta idea de pena de presidio indeterminado con gracia, o con la situación de la posibilidad de la gracia, no estamos en realidad ante una pena verdaderamente grave o con la entidad suficiente para que pueda llegar a ser sustitutiva de una pena de muerte, tal como también le iba a legislar el mismo proyecto. Y el segundo argumento es que
Las objeciones que pueden hacerse a la perpetuidad, y aquí aparece ya el tema este de los problemas de las objeciones que tiene la perpetuidad, son muy relativas según los proyectistas. ¿Cuál es el principal argumento en contra? Hablo en el contexto científico de aquella época, ¿no? Es decir, si estamos frente a una concepción como es propia del positivismo criminológico, el cual va a estar o va a incidir en el proyecto de 1891, porque varios de sus miembros son conspicuos positivistas, como el caso de Moyano Basitúa, por ejemplo, indudablemente la idea de una pena privativa de libertad es que tenga una concepción reformadora o responda a una concepción reformadora, sin dejar de lado el positivismo criminológico, la idea de segregación o eliminación. Lo cierto es que cuando se pueda corregir, hay que corregir. Cuando se pueda rehabilitar, hay que rehabilitar. Y ese es el fin esencial, que ya el mismo ingeniero, en el párrafo que yo le he dicho de la obra Criminología, lo planteaba y lo decía. Bueno, es cierto que hay personas que son incorregibles. Pido por favor que se me entienda, estoy hablando con el lenguaje de la época, ¿no? Es cierto que hay personas incorregibles. Bueno, pues para esas personas incorregibles no hay más opción que una segregación total o incluso la eliminación. Pero para las personas corregibles, que son una importante cantidad, el núcleo más significativo, la pena tiene que cumplir un rol reformador. Entonces, ¿cómo trataba de responder los proyectistas a esta situación o esta objeción? Que era concretamente que si la pena privativa de libertad debía propugnar la rehabilitación, esta idea de rehabilitación es absolutamente incongruente, absolutamente incompatible con una pena perpetuidad. Y bueno, decían dos argumentos centrales. Hay que hacer un uso moderado de estas penas, ¿no? Y por otro lado, hay delincuentes que tienen tanta temibilidad que deben ser directamente segregados. Estas palabras son textuales de los proyectistas. El concepto de temibilidad es un concepto propio del positivismo criminológico que ha tenido fundamentalmente desarrollo a través de las concepciones de Garófalo. Y por otro lado, la idea de segregación, también muy presente para los incorregibles en estas sanciones penales preventivas que la defensa social debía generar para este tipo de criminalidad. Y aquí también quiero detenerme porque este texto de 1891 también aparece en cierta forma disruptivo, ¿sí?, en comparación con los textos anteriores, es decir, con el proyecto Tejedor, Código Tejedor para muchas provincias, con el proyecto Garrisa del 81 y con el Código de 1886. ¿Por qué hablo de que es un proyecto disruptivo? En primer lugar, porque es el primero, como he dicho recién, que habla de perpetuidad. Eh, la perpetuidad, por supuesto, la prevé únicamente para la pena de presidio, no para la pena de penitenciaria, pena esencialmente rehabilitadora en la concepción de la tradición de los precedentes. La pena de penitenciaria en el proyecto de 1891 es siempre pena temporal, temporal. Y en virtud del artículo 30 del proyecto, esta pena de penitenciaria podía extenderse de un día a 15 años como máximo. Es decir, se preveía en la parte general del código las disposiciones máximas, el tiempo máximo de duración que tenía la pena de presidio. En segundo lugar, en el sentido de esta idea disruptiva, es que el condenado a presidio perpetuo, a diferencia del condenado a la pena de presidio temporal o de penitenciaria temporal, que era siempre temporal, no gozan del derecho a la libertad condicional. Esto es importante porque es este código el primero que utiliza la expresión libertad condicional. Antes aparecía el concepto de gracia,
y acá ya aparece el Instituto de la Libertad Condicional, y que no va a beneficiar a aquellos que han sido condenados a presidio perpetuo. A presidio perpetuo. Y aquí hay varios aspectos que remarcar. Por una parte, como ya he dicho, aparece sustituido el Instituto de la Gracia por el Instituto de la Libertad Condicional. Pero de otro costado, al obturar la libertad condicional para un condenado a presidio perpetuo, se estaba consagrando, quizás por primera vez y en forma más clara, en los hechos, una pena existencialmente perpetua. ¿Qué me quiero referir cuando utilizo esta palabra, pena existencialmente perpetua? Esto significa que la persona debe permanecer en la institución total hasta su muerte, ¿no? Esta es la idea de una pena perpetua, o lo que yo llamo pena existencialmente perpetua. Cosa que ni siquiera Tejedor, ni siquiera el proyecto de Ugarriza, Villegas y García, al proponer esta válvula de escape que estaba representada por la gracia, tenía cierta flexibilidad. Aquí ya encontramos claramente, primero el nombre de la institución, presidio perpetuo. Y en segundo lugar, tenemos también la posibilidad de que este presidio perpetuo fuese existencialmente perpetuo. Es decir, que en la práctica, en los hechos, la persona debía estar allí hasta su fallecimiento, hasta su muerte. Recuerde decir que en ese tiempo todavía no estaban reguladas, por lo menos con el alcance que hoy día le damos, el principio de la prisión domiciliaria, en donde era una institución no conocida, sí lo era para las penas menores, como hemos visto ya en el proyecto Tejedor, en los casos de arresto o en algunas penas menores, pero no para estas penas particularmente graves. Llegamos hacia el proyecto de 1906. Este proyecto es importante porque, como vimos, es el proyecto que va a tomar Moreno como base para realizar el Código Penal de 1921, vigente a partir de 1922, que es el código que ni más ni menos hoy nos rige, por supuesto con cientos y cientos de reformas, pero bueno, Moreno toma en base el proyecto del 6. Y lo que caracteriza el proyecto Moreno, y que de allí va a pasar al Código Penal que nos rige, es que sustituye la pena de penitenciaria por la pena, perdón, el proyecto del 6, de 1906, es que sustituye la pena de penitenciaria por la pena de prisión, ¿no? Es decir, el proyecto de 1906 mantiene dos tipos de pena. Por un lado, la pena de presidio y por otro, la pena de prisión. Penitenciaria es sustituida por la pena de prisión. ¿Y por qué cambia este nombre? Básicamente, los argumentos que dan los proyectistas es este. En realidad, esta división que tenía el proyecto Tejedor o el Código Tejedor, el Código de 1881 y el Código y el proyecto de 1891 entre presidio, penitenciaría y prisión, debido fundamentalmente a la inexistencia de lugares de detención especiales para cada una de estas especies de pena, hacía que las mismas se cumpliesen normalmente en los mismos establecimientos carcelarios. Con lo cual, no es conveniente mantener dividida la pena de prisión y la pena de penitenciaria cuando en los hechos se está cumpliendo en el mismo establecimiento. Primer motivo por el cual refunden el concepto de prisión, perdón, de penitenciaria en prisión. Y el segundo argumento es más de carácter semántico, es decir, en realidad llamarle pena de penitenciaria es bautizarle o darle un nombre jurídico a una institución por el lugar en donde se cumple, es decir, la penitenciaria. Pero en realidad no tiene nada que ver con el sentido que tiene esta pena en orden a lo que científicamente se le llama, en otros lados, que es la pena de prisión. Entonces, por estas dos razones, el proyecto de 1906 deja, por un lado, la pena de presidio y por otro lado, la pena de prisión.
A diferencia del Código de 1891, el Código del 6 no utiliza la expresión presidio perpetuo. Acá vuelve a desaparecer el presidio perpetuo, sino que vuelve a la denominación de los precedentes, que hablaba de un presidio por tiempo indeterminado. De hecho, el proyecto del 6, para los delitos más graves, tales como los homicidios calificados, el presidio indeterminado aparecía como una sanción alternativa a la pena de muerte. Es decir, el proyecto 6 establecía la pena de muerte o, en forma alternativa, la pena de presidio indeterminado. También, a diferencia del proyecto de 1891, el proyecto del 6 admite la libertad condicional tanto para la pena de presidio como de prisión por tiempo indeterminado, siempre que el penado haya cumplido 20 años de condena y haya obtenido una observancia o haya experimentado una observancia regular de los reglamentos carcelarios. Sin embargo, pese a esto, el artículo 19 del texto de 1906 contenía un caso en donde también la pena de presidio o prisión indeterminada podía ser existencialmente perpetua. Me refiero a la hipótesis de un condenado que fuese reincidente. Es decir, un condenado por primera vez a pena privativa de libertad que con motivo de una segunda condena era reincidente, si esa condena era una condena por presidio por tiempo indeterminado o prisión por tiempo indeterminado, se transformaban los hechos en una pena privativa de libertad existencialmente perpetua. Este proyecto del 6 es importante porque también da las bases del Código del 21. ¿No? Y de allí es importante tener en cuenta algunos elementos que tiene este texto y que va a ser luego derivado o va a ser tomado luego por Moreno. El código vigente en el proyecto del 17 y que va a ser también el que va a aprobar la Cámara de Senadores y que finalmente va a epilogar en el Código Penal de 1921, con vigencia a partir de 1922, está estableciendo los dos tipos de penas privativas de libertad que nosotros ya conocemos, reclusión y prisión. Y en el proyecto Moreno, que es el aprobado en la Cámara de Diputados en el 17 y luego aprobado en senadores en el año 21, para luego volver a diputados, en donde finalmente va a ser sancionado y va a tener forma de ley, la prisión y la reclusión es importante una previsión. El Código Penal no va a consagrar la pena de muerte. A diferencia de todos los precedentes anteriores, si lo hacía Tejedor, el Código de 1881, el Código de 1886, el Código de 1800, el proyecto de 1891 y el proyecto de 1906, Tejedor elimina, Moreno elimina la pena de muerte. Y así va a ser aprobado en diputados. De hecho, cuando va en revisión al Senado, se intenta introducir nuevamente la pena de muerte, pero diputados, por ser la Cámara de origen, rechaza esa incorporación y finalmente vuelve y es sancionada sin la pena de muerte. Entonces, ya acá en Moreno encontramos, en el Código del 22 encontramos claramente la pena de reclusión o prisión a perpetuidad para los delitos más graves, previéndose como sanción alternativa y sin que exista la pena de muerte. Está habiendo unos problemas con Daniel en internet, porque todos los demás estábamos. Ahora vamos a esperar un poquito. ¿Me escuchan? Ahí está, ahí está. Se había congelado por Ah, completo. bien.
El problema es que tanto en los códigos de, perdón, que en el código de 1922, tanto la pena de reclusión como la pena de prisión perpetua eh, podían acceder a la libertad condicional, bajo determinadas condiciones, ciertamente. Primero, 20 años de cumplimiento de pena. En segundo lugar, la observancia de reglamentos carcelarios. Y en tercer lugar, en virtud del artículo 14, no se reincide. En estos casos, las penas perpetuas también accedían a la posibilidad de libertad condicional. Esto es importante porque había un margen en el Código del 22 para las penas privativas de libertad existencialmente perpetuas. Este margen era aquellos casos en donde se tratase de un penado reincidente que comete un nuevo delito que está castigado con pena de prisión o reclusión perpetua. En ese caso, no había posibilidad para ninguna salida porque la libertad condicional estaba obturada justamente por el artículo 14 al ser reincidente, y por otro lado, la prisión domiciliaria, tal como la regulaba el Código, el artículo 10 del Código Penal, no era obviamente para este tipo de penas. De manera tal que esto hacía que hubiese casos de pena existencialmente perpetuos. Prevé la posibilidad de una medida de seguridad consistente en la reclusión accesoria por tiempo indeterminado. Aparece nuevamente esta idea de pena indeterminada vinculada así ya con la reclusión. Y lo interesante en Moreno y el código que se va a sancionar en 1922 es el lugar en donde de la instauración de penales. Eh, Toda la Patagonia Argentina, que había sido intervenida militarmente con la campaña del desierto de Roca y Daniel, te estás congelando un poco y creo que es un problema de internet que estás teniendo desde tu casa, me parece, o desde donde estás hablando, porque los demás yo los veo bien, digamos. ¿Me estás escuchando? regiones a través de penales. Así aparecen, por ejemplo, Daniel, las unidades Daniel, de... Sí, ¿te vas a sí, escucharme? sí. Sí, se está, pareciera haber un problema de internet desde donde estás transmitiendo porque se congela y por momentos queda en silencio. ¿Puede ser? Ah, ahora me escuchas. Sí, yo te veo perfecto. Ok. ¿Me escuchas bien ahora? Ahora te escuchamos bien, pero por ejemplo, Ahora me escuchas. pero tu cara parece un poco congelada. A ver, voy a correr un poquito. ¿Ahora? Ahí se te ve, ahí se te ve. Bueno, se me escucha. Y se te escucha. Bueno, lo que quería significar es que con con esta idea de colonización van surgiendo distintos establecimientos carcelarios en la Patagonia Argentina. El, peniten- el, de, el- a la cárcel federal de Neuquén, que en ese momento era territorio nacional. También en Santa Cruz va a habilitar un penal, y por supuesto el famoso penal de Ushuaia. Es decir, esta idea de colonización a través de penales o colonización penal de la Patagonia es una idea importante porque realmente significa también, no solamente por la idea de colonización por peligro de expansión territorial por parte de Chile, sino también para colonización de tierras que habían sido
recientemente arrebatadas a los pueblos originarios, y esto generaba indudablemente un proceso a veces de tensión en las situaciones de frontera. Entonces, esta idea de aparecer los núcleos penales o los grandes núcleos penales que van a motorizar en ciertos aspectos la comunidad urbana pequeña, hace que cobren relevancia también en estos aspectos. Bueno, a lo que voy, y esto es importante y lo que quiero mencionar aquí, es que con esta disposición del Código Moreno aparece claramente del Código de 1922, es decir, el cumplimiento de esta reclusión accesoria por tiempo indeterminado en Paraje del Sur, aparece la importancia que tiene el penal de Ushuaia. El presidio de Ushuaia, el 15 de septiembre del año 1902, se va a colocar la piedra fundamental del presidio. Y su primer director va a ser un ingeniero italiano que es Catello Muraglia. Y esta institución fue prevista en su génesis central como presidio y cárcel para reincidentes. Reparen lo que vengo diciendo en este sentido de la posibilidad, de la imposibilidad de que los reincidentes pudiesen acceder a libertad condicional. Recuérdese la existencia de penas perpetuos en el caso del Código del 22 como prisión y reclusión, con lo cual esta idea de una pena existencialmente perpetua hace bastante ruido respecto al lugar donde se debe cumplir estas sanciones. Y bueno, aquí aparece la gravitación del penal de Ushuaia. El primer censo penitenciario que va a tener la República en el año 1906, los condenados a presidio en Ushuaia eran 94. Con posterioridad se va ampliando el penal de Ushuaia y ya en el segundo censo penitenciario de 1932 el número es significativamente mayor, 395 internos. Y en 1935, es decir, 2 años después, ese número llega a 530 internos. Fíjense el crecimiento exponencial que está teniendo Ushuaia. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque 413 internos son trasladados desde la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires a la cárcel de Ushuaia para el cumplimiento de estas penas perpetuas y sobre todo estas accesorias por tiempo indeterminado. Llegamos así hasta el año 1933, en donde se va a sancionar la primera ley orgánica vinculada con la organización carcelaria y el régimen de la pena privativa de libertad. Recuerden lo que venía diciendo yo, que los proyectos y los códigos que se sancionaron desde 1868 hasta el año 1922 siempre habían sido textos que habían establecido las líneas maestras, los diseños fundamentales de la ley en cuanto a la pena privativa de libertad, pero no la habían regulado en sus detalles, no habían regulado el régimen penitenciario, lo cual dejaban librado para una ley especial. Y esta ley especial, la primera ley especial que se dicta en este sentido, es la ley 11.833, obra de un gran penitenciario que fue O'Connor. Eduardo O'Connor fue justamente el principal mentor inspirador de esta ley, que va a ser justamente el que va a realizar el censo penitenciario de 1932. A partir de esta ley, el penal de Ushuaia pasa a formar parte de la Dirección General de Institutos Penales. Y juntamente con esta pasar a formar parte de la Dirección de Institutos Penales, se adoptan un conjunto de medidas que justamente tienen la finalidad de tratar de aplicar los principios del régimen de pena privativa de libertad que estaba prevista en la ley 11.833. Primera ley que establece el régimen progresivo para la pena privativa de libertad. Allí encontramos la primera ley que establece el régimen de progresividad. Es decir, esta idea de que en la medida que la pena privativa de libertad avanzara, se restringieran
las limitaciones que había para el interno. O dicho de otra manera, se fueran acrecentando las libertades del interno en la medida en que se progresaba en la ejecución de la pena privativa de libertad. Allí aparecen entonces estas ideas en esta ley que tratan de aplicarse, por supuesto, a la ley a la penitenciaría nacional, y también se tratan de aplicar en la cárcel, en el presidio de Ushuaia, en el presidio nacional de Ushuaia y cárcel de reincidentes. Y para eso se va justamente a designar un director que es Raúl Ambrós, que va a ser un funcionario de carrera dentro de la dirección de institutos penales y que va a tratar de llevar a cabo esta reforma. Así llegamos en esta historia al 3 de agosto de 1944. Recuerden ustedes que el penal de Ushuaia se cierra en el año 1947 durante la gestión de Juan Domingo Perón. Pero hasta 1944 este penal seguía recibiendo internos. Lo importante es que hacia 1944, concretamente a mediados del 3 de agosto de 1944, se dicta un decreto del Poder Ejecutivo, que es el decreto 20.942. Este decreto es importante porque lo que trata de hacer es de limitar la accesoria por tiempo indeterminado, que era justamente la fuente central o el foco central de penados que podían estar con una pena a perpetuidad o una medida de seguridad a perpetuidad. Justamente García Vassallo, en una obra en donde analiza la historia del penal de Ushuaia, ha señalado que en este proceso de sanción del decreto 20.942 tuvo mucha incidencia un sacerdote, concretamente el primer obispo de Viedma, que por entonces era el territorio nacional de Tierra del Fuego, de Río Negro, perdón, de Río Negro, y quien ejercía jurisdicción eclesiástica sobre toda la Patagonia o sobre la mayor parte de la Patagonia, entre ellos Tierra del Fuego. Bueno, este obispo, cuyo nombre, a ver, lo tengo por acá anotado. Bueno, no tengo acá. Ah, perdón, Esandi, Monseñor Esandi. Monseñor Esandi va a ser el que va a realizar algunas gestiones tendientes justamente a tratar de cerrar un poco este grifo abierto que había con el artículo 52 del Código Penal. Y esto se debió justamente a que Sandy realizaba muchas visitas pastorales a los establecimientos penales patagónicos que estaban bajo su jurisdicción eclesiástica y entre ellos a Tierra del Fuego. Y cuando iba a Tierra del Fuego encontraba estos casos realmente verdaderamente desesperantes, porque eran personas respecto a los cuales no había ninguna posibilidad de acceder a la libertad, ningún mecanismo que haría posible la libertad. Estamos hablando de penas aquí sí existencialmente perpetuas. Entonces, justamente por este decreto, que va a ser, entre otros aspectos, lo va también, va a dar buenos motivos para su sanción este sacerdote, según lo que refiere García Vassallo en su obra sobre la historia del penal, es que se va a limitar el artículo 52 en 3 puntos. Por una parte, se va a conferir a los tribunales la posibilidad que la reclusión indeterminada o la reclusión por tiempo indeterminado pudiese ser dejada en suspenso por una vez, es decir, no se aplicase automáticamente. En segundo lugar, la posibilidad de que, aun cuando se trataba de una persona que hubiese sido condenada a una pena perpetua y luego se le hubiera impuesto una reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52, pudiese obtener la libertad condicional,
mejor dicho, el instituto técnicamente se llamaba liberación condicional, no libertad condicional, liberación condicional, y finalmente la previsión de que esta sanción ya no se aplicase únicamente a territorios o parajes del sur, sino que apareciera la posibilidad de aplicarla o cumplirla en cualquier establecimiento penitenciario nacional. Este decreto, que finalmente va a ser también homologado por la ley 12.997, es un poco la disposición que establece una limitación fuerte con relación a la reclusión por tiempo indeterminado que suponía el artículo 52 del Código Penal, y juntamente con el cierre del penal de Ushuaia en 1947 hacen que las posibilidades de estas sanciones a perpetuidad tuviesen realmente una limitación mayor. Ya sabemos todos la historia posterior en orden a la suerte del artículo 52 del Código Penal, el cual ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un precedente gramajo, en el cual a partir de allí es una sanción, una medida de seguridad que no se aplica, más allá de que está vigente en el Código Penal, no se aplica. Vuelvo a decir, sanción, medida de seguridad, que era una de las fuentes fundamentales de esta idea de perpetuidad. Bueno, he tratado de dar un pantallazo lo más sintético posible de todo lo que, de cómo evolucionó esta idea de las penas privativas de libertad perpetua, y fundamentalmente quiero dejar como énfasis central dos cosas, o tres ideas. Eh, por una parte, hay en este proceso legislativo que va desde 1868 hasta el año 1922 un proceso de simplificación de las sanciones privativas de libertad. Es decir, se pasa de un número alto de 4 penas privativas de libertad a un número como el que tenemos ahora de 2. En segundo lugar, que originariamente las penas de presidio perpetuo y la pena de presidio indeterminado lo llamaba Tejedor, lo llamó también el Código de 1881, el de 1886, el de 1906, o presidio perpetuo, como lo llamó el Código de 1891, eran penas que trataban de limitar el uso de la pena de muerte. Es decir, todas estas legislaciones establecían la pena de muerte. Entonces aparecía como una sanción vinculada o que se trataba de implementar para reducir la pena de muerte. El tercer punto, la gravitación que tienen las instituciones liberatorias anticipadas. Es decir, gracias el proyecto de Tejedor, el código del proyecto de 1891 y el proyecto de el código de 1886, y luego libertad condicional que permiten la externación anticipada de las personas que estuviesen privadas de su libertad. Salvo el caso del Código de 1891, en donde el condenado a presidio perpetuo no tenía libertad condicional, en todos los demás casos estaba la posibilidad o de gracia o de libertad condicional. Siempre, sin embargo, limitada a partir del proyecto de 1906 para los reincidentes, en cuyo caso se obstaculizaba también la posibilidad de ese beneficio. Y en cuarto lugar, la incidencia que tiene para esta historia de las penas perpetuas esta medida de seguridad que es la reclusión por tiempo indeterminado, que realmente hacía que la pena pudiese ser efectivamente, hasta 1944, efectivamente perpetua, porque no se preveía ningún mecanismo de que habilitaba la externación en esos casos. Recién a partir del año 44, con el decreto que he mencionado, va a ser pasible la liberación condicional, con lo cual esta posibilidad podía llegar a concretarse. Pero antes, no. Esta es un poco, grande síntesis, la historia que han tenido en nuestro país, en nuestro proceso legislativo, las penas privativas de libertad perpetua. Bueno, les agradezco por supuesto la atención y quedo desde ya abierto a cualquier comentario, reflexión, pregunta que pueda realizarse. Perfecto, Daniel, te agradecemos un montón, la verdad que fue clarísimo y amplísimo y tomaste todo
este segmento histórico que nos dio un montón de información y te dejo, ya fue un honor ya tenerte acá disertando sobre la cuestión. Vamos a hacer esto. Los que quieran hacer preguntas, anótenlas en el chat para evitar que dentro de la cuestión de mutear o desmutear, esto se vuelva un poco inentendible o que nos crucemos las voces. Yo, si querés, mientras te voy a hacer un par de preguntas hasta que vayan apareciendo las del chat. Eh, la que uno tal vez sea un poco difícil. Una pregunta que te quería hacer es, una respecto del código. Si el artículo 3 del Código Penal, este que dice que en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado, esta es una norma histórica vinculada justamente a los cambios de presidio, penitenciaría y arresto que hacía que al iniciarse el Código del 22 se generaran cómputos distintos, porque es una norma generalmente muy difícil de entender fuera de ese contexto que haya un artículo especial para la prisión preventiva que podría haber tenido como una incidencia muy fuerte en todo lo que fue el 2 por uno en la discusión del 2 por uno. Si este artículo es más una especie de disposición transitoria para la aplicación del nuevo código. Esta es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si hay algún registro, que como nos pasa en la actualidad, de si estas reformas legales fueron el eco de alguna cuestión social que nosotros podamos desconocer. Te doy un ejemplo, no sé, si la muerte de Ramón N. Falcón, que generó que Radovisky fuese a Ushuaia, o si no sé si la Revolución del 90, o si se registra no solo esta discusión entre criminólogos y penalistas y legisladores, o si se registran esto, situaciones sociales que hayan empujado a los legisladores a, por ejemplo, en lo que vos decías en el proyecto de 1906, a incluir, por ejemplo, el cemento perpetuo. A lo mejor sucedió un hecho grave histórico que haya implicado este tipo de modificación. No sé si se entendió la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Muy interesantes las preguntas y voy a tratar de contestarlas. Por un lado, el artículo 3. No, en realidad el artículo 3, el abono de la prisión preventiva, no es una cláusula tan vinculada con este proceso de simplificación de las penas, porque en las cláusulas transitorias del Código de 1921 aparece justamente una equivalencia entre penitenciaría y reclusión, y de manera tal de que no está prevista como una disposición vinculada a ese caso, sino que efectivamente tiene la función de abono de prisión preventiva, hasta donde yo conozco, hasta donde yo he podido rastrear el texto. En cuanto a la cuestión social, sin duda que la cuestión social ha tenido una incidencia en orden a la evolución de nuestro derecho penal. Ahora, yo creo que en orden a los distintos proyectos de reforma, hay que tener en cuenta la sanción que tuvo las leyes de residencia y de defensa social, leyes que fueron leyes especiales, ¿no? Fueron leyes que no se regularon dentro del código. Quizá eh, una, un, una idea interesante puede encontrarse en la pena de deportación que va a establecer el proyecto del año 1906. Ese proyecto pone por primera vez la pena de deportación del extranjero. Es una pena particular. Y cuando se hace la alusión en el proyecto del Código de 1906 de la pena, en general del diseño punitivo que se estaba haciendo en orden a las penas, hay una expresión de los proyectistas que se refiere al elemento extranjero. ¿No? Sin duda que el elemento extranjero era algo que estaba particularmente en el candelero en ese momento. Es decir, era un problema real en el sentido de la identificación de grupos extranjeros con elementos anarquistas y con problemas sindicales, y que indudablemente generaban un clima de violencia social. Esto, sin duda que ha tenido incidencia. Ahora, la incidencia no ha sido tanto en el texto del Código Penal en orden a las penas privativas de libertad, sino que fueron esencialmente vinculados en el proyecto del SAIS con relación a la pena de deportación. Porque incluso cuando se sanciona el Código de 1922, la pena de prisión y de reclusión perpetua posibilitaban, y de hecho posibilitan,
la posibilidad de libertad condicional, está habilitada la libertad condicional. En tanto que la reclusión por tiempo indeterminado, la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, se vincula simplemente con la delincuencia común y las cadenas de reincidencia. Es decir, yo creo que las respuestas punitivas para el tema del extranjero venían dadas o por legislación especial, llámese ley de defensa social y ley de residencia, o por el tema de la deportación, que va a ser particularmente discutida en 1906 con el proyecto del Código Penal que yo mencionaba. Perfecto, perfecto. Es clarísimo, clarísimo. Y te puedo hacer otra pregunta, ya que nos esperamos Sí, esto. Esta, que no es tanto de esta vez de esta disertación, y por eso no te quiero sorprender con una pregunta que esté fuera del tema, pero la pena de muerte, yo tengo entendido que bueno, que fue y volvió varias veces, que en la década del 70 sí, creo, yo tengo entendido que la última pena de muerte transformada en prisión fue de unas personas detenidas por violación en San Isidro en la década del 70 si no me equivoco. sí. Pero, la pena de muerte se aplicó con cierta asiduidad, y si no se aplicó, ¿era común cambiar la pena de muerte por estas formas de reclusión? ¿Era una práctica común? Muy interesante la pregunta. Argentina ha sido un país esencialmente abolicionista. Es Mm. decir, que la pena de muerte prácticamente, yo creo que la última pena de muerte se ha aplicado, si no tengo malos registros, ha sido, me refiero por delitos comunes, obviamente, ¿no? O sea, la pena aplicada en el Código Penal fue, si mal no recuerdo, debe haber sido sí, a inicios del siglo pasado, o sea, en la década del 40, si mal no recuerdo, la última pena perpetua fue, la última pena de muerte ejecutada, me parece que fue en la década de los 40. O sea que con posterioridad no hubo ninguna sanción vinculada con la pena de muerte. Ok, ok. ¿Y la transformación la hacían los jueces, la hacía el Poder Ejecutivo como una gracia tipo como el indulto, o se hacía en el proceso penal? Algunas veces se aplicaba directamente a través del indulto presidencial. O sea, conmutación en realidad, no Claro, indulto, claro. conmutación, a través de la conmutación de pena. Se lo conmutaba con la pena privativa de libertad perpetua. Generalmente para los homicidios calificados, ¿no? Esa es la figura más común. De cualquier manera, hay un tema que es interesante, que es que los tribunales siempre han sido muy limitativos, muy restrictivos en cuanto a la imposición de la pena capital. ¿Sí? Por más que estaba la presencia en el Código Penal, no se aplicaba la pena de muerte. Como siempre estaba la posibilidad de la alternativa, me refiero a partir de 1922, no estaba previsto únicamente como pena única, sino como pena alternativa con la reclusión o prisión perpetua, siempre estaba esa posibilidad y los jueces, en la gran mayoría de los casos, tendían a esa situación. Perfecto. Bueno, Daniel, la verdad que, bueno, todos felicitaciones y, y agradecimientos. Fue una charla muy enriquecedora para todos. Si no tenemos ninguna pregunta más, vamos a cerrar aquí. Eh, la verdad es que ha sido un placer escucharte, y nada, no tenemos más que agradecimientos de parte nuestra. No, por favor, el gusto ha sido mío. Realmente muy importante para mí participar en este seminario que sin duda es sumamente importante, habida cuenta de la problemática que hoy representa la pena perpetua. Más allá de estos antecedentes históricos que sirven de marco en general para toda una cuestión, creo que el debate central pasa por otro lado, ¿no es cierto? Pero todo esto me parece que puede ayudar a contextualizar un poco el problema y ayudar a aportar luz sobre algunos aspectos. Pero bueno, me parece que es muy importante para mí haber participado aquí. Les agradezco a ustedes la paciencia y la invitación. No, por favor, tu generosidad. Te mandamos un abrazo y bueno, nos mantendremos en contacto. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo a todos.